En este vídeo vas a aprender 7 técnicas que te proporcionan de una forma inmediata una estructura para crear conversaciones interesantes y que te servirán para que nunca más te quedes sin saber qué decir. Y aparte de funcionar en persona, funcionan también por mensaje de texto. Y sí, te voy a enseñar capturas de pantalla que te iré revelando durante el vídeo. Este vídeo va a ser todo ejemplos prácticos, así que prepárate porque empezamos con la situación. Juan, tu amigo de la universidad, te ha propuesto de quedar esta noche y te dice que va a traer a 5 amigos que tú no conoces. Te preparas y como eres una persona previsora, llegas antes de tiempo. Llegas al lugar y Juan no está, pero está Elena, una de sus amigas a la cual no conoces. Y aquí tienes 2 opciones. La primera, no saber qué decir y esperar a los demás entre silencios incómodos. O la segunda, que es demostrar que eres un monstruo social. La persona con más valor en una conversación no es la que más habla, sino la que más le habla. Así que la primera técnica es, en vez de hacer preguntas, convertir la conversación en un interrogatorio y hacerla repetitiva, lógica y aburrida, haz esto. Aquí te voy a enseñar un ejemplo de Tinder, pero que lo puedes utilizar en persona. Esta es una chica con la que empecé a hablar y quería conocer cosas de ella. Para no hacer la conversación aburrida, en vez de preguntarle de dónde era, le dije, tengo curiosidad de saber de dónde eres, pero no me lo digas, que lo quiero acertar yo. Dame una pista. Y esto, por alguna razón, a las mujeres las vuelve locas. Les encanta estos jueguecitos de adivinar cosas y hacerlas interactuar. Y aquí tienes el ejemplo de ello. De una conversación lógica pasa a una conversación más emocional. Esto es 1000 veces mejor que empezarle a hacerle preguntas de sí o no o preguntas en la que parece un interrogatorio que lo hace todo el mundo. Esto hace que ella tome acción, que invierta y que te busque. Y para aplicarlo al caso práctico que te he explicado antes, pues por ejemplo con Elena, le diría algo como, tengo curiosidad por saber de qué estudias. No me lo digas, dame una pista. ¿Comprendes la dinámica? Hazlo un juego, hazlo participar. Convierte lo lógico en emocional. Antes de seguir con la segunda técnica, te voy a dar un truco extra que vale oro, así que pon atención. Esta estrategia la descubrí yo por casualidad, también hablando por Tinder, y está diseñada específicamente para crear misterio, incertidumbre, atracción y que por lo tanto te persiga durante el resto de la conversación o de la noche. Imagínate que después de varios intentos has descubierto que estudias psicología. Pues tú aquí la miras a los ojos, te pones serio y le dices algo. He escuchado muchos rumores, es verdad eso que cuentan de las psicólogas, pero lo dices así, entre serio y riéndote, pero como si fuera algo malo. Y cuando te pregunte qué dicen esos rumores, tú lo dices, más adelante en la noche, después de unas cervezas te lo cuento. Y ahí cambias el tema y te pones a hablar de otra cosa. Aquí la dejas con la curiosidad, porque es algo que le afecta a ella, que le afecta a su profesión, que le afecta a la imagen que puedes tener sobre ella, si va a ser algo bueno, algo malo, y esto genera incertidumbre. Y cada vez va a tener más ganas de saber qué es eso que dicen, por lo que durante la noche te irá preguntando para ver si lo puede descubrir. Y esto, aparte de que ella inicie conversaciones contigo, después cuando esté todo el grupo, cuando vean que es ella la que va a hablarte a ti, genera valor social. Esta primera técnica es exclusiva para que uses con mujeres las cuales te interesan. Y la segunda es un derivado de ella que puedes utilizar con mujeres, pero también puedes utilizar con hombres para incrementar tu círculo social por si quieres hacer amigos o si quieres generar contactos para futuros negocios, etc. Pero bueno, que para ligar también sirve porque yo lo he implementado en conversaciones, las cuales han acabado en ella proponiéndome quedar. Y ahora te enseñaré en cómo lo implementé en estas conversaciones. En vez de presentarlo como un jueguecito de preguntas, simplemente haz afirmaciones y asume cosas de los demás. Por ejemplo, tienes pinta de ser una persona extrovertida o tienes pinta de trabajar en algo relacionado con atención al cliente. Esto lo que hace es que sea más divertido que una pregunta y también muestra que eres atrevido, extrovertido, que estás acostumbrado a este tipo de situaciones sociales. Y aparte de que te contesten en relación al tema, en la cabeza del interlocutor se instaura una nueva pregunta. ¿Por qué piensa eso de mí? ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Por lo que te preguntará y tendrás un tema nuevo de conversación. Aparte, como he comentado antes, crea incertidumbre y la incertidumbre equivale a interés. Lo que es lo mismo, curiosidad. Yo, por ejemplo, en esta conversación intenté empezar a asumir de qué trabajaba ella y esto generó pues situaciones divertidas en las que ella empezó a cualificarse. Y bueno, como puedes ver, ese día yo tenía cosas que hacer, tenía que ir al gimnasio, así que corté la conversación ahí. Estuve, sinceramente, como 3 días sin hablar con esta chica y fue ella luego la que me volvió a abrir a mí, pues para pedirme de quedar. Esto también te enseña una cosa, no persigas a nadie, no te obsesiones con nadie. La persona más importante es tú, tienes que tener tus propias prioridades. Conocer gente está genial, pero simplemente debería ser un extra de tu vida.
Pasamos a la técnica número 3 y quiero que te pongas en la situación de que ha llegado el resto del grupo. Y esto, amigo mío, es muy importante porque nos genera una nueva oportunidad de conversación. Y es que es mucho más fácil que un grupo te acepte si sabes el origen de ese grupo. Por lo tanto, una pregunta que puedes hacer es ¿de qué os conocéis? Esto no solo creará familiaridad, sino que te explicarán muchos temas y muchas historias y te darán mucho más tema de conversación. Y aparte de eso, si hay alguna chica que te interese en el grupo, como te explicarán de qué se conocen, sabrás al momento si tiene novio o no en ese grupo. Pasemos a la siguiente técnica, el poder del silencio. Después de utilizar las técnicas anteriores y crear interés, las personas del grupo tendrán curiosidad por ti. Y además, aquí entra en juego el principio de reciprocidad. Si tú te has interesado de una forma efectiva, como te he enseñado antes, en alguna persona, ellos sentirán también el deber de preguntarte a ti cosas. Pero para eso necesitas dar espacio, necesitas crear silencios intencionados. Justo después de que hayan contestado, crea un silencio intencionado, pero con un lenguaje corporal confiado y un contacto visual firme. Esto dará pie a que te pregunten cosas o que sigan hablando de lo suyo, pero sin que tú hayas tenido que preguntar, sin que tú hayas tenido que invertir. Es decir, consigues más con menos. Consigues que ellos se impliquen más, pero sin que tú te esfuerces. Pasemos a la siguiente y algo muy útil. Cuando no sabes qué decir y te han respondido algo, es simplemente preguntar por qué. Esto consigue que las personas te expliquen sus motivaciones y que hagan la conversación más profunda. Y aparte de por qué, puedes hacer otro tipo de preguntas, pero que sean abiertas, que no sean preguntas de sí o no. Una vez hayas descubierto sus motivaciones y sus intereses, pregunta acerca de ellos. Esto lo que hará es que la persona se abra más fácilmente y multiplicará el confort. Advertencia, y aquí tienes que tener cuidado. Si tu objetivo es el de seducir, simplemente estas técnicas no te van a bastar, porque va a haber un momento en el que tengas que generar más tensión y escalar más las cosas, porque corres el riesgo de caer en la zona de amigos o empezar a simpear un poco. Al final del vídeo te voy a dejar enlaces a vídeos que son más relacionados con el tema de seducción, y ahora te voy a explicar las otras dinámicas sociales para mantener una conversa de forma natural. La ley del contagio emocional. Está científicamente probado que lo que nosotros sentimos se lo transmitimos a los demás. Esto nos lleva a la conclusión de que no es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Aunque las técnicas que te he comentado antes son importantes y las puedes utilizar de comodín, lo más importante es que transmitas emoción y seguridad en lo que explicas. Así que tu prioridad es tener un lenguaje no verbal fuerte y confiado, mantener el contacto visual y no pensar tanto en cómo divertir a los demás, sino en cómo divertirte a ti. Si tú te lo estás pasando bien y te sientes bien, los demás se contagiarán de ello. Debes entender el motivo por el cual te cuesta hablar con los demás. Y son básicamente dos. El primero es que tu cerebro está programado para ser lógico. Y no puede pasar de lógico a emocional en un segundo. Necesita un proceso de calentamiento que ahora te voy a explicar. Y el segundo es tu autoimagen. Normalmente te cuesta hablar con gente que consideras de un valor superior al tuyo. Mientras que por el contrario, con personas que ves de más bajo valor o que no son atractivas para ti, te es muy fácil hablar y ser creativo. Por lo tanto, lo que extraemos de aquí es un plan que debes ejecutar y es el siguiente. Lo primero, para pasar de lógico a más emocional y ser más creativo, al igual que los deportes, debes hacer un calentamiento. La primera es el modo fácil y es, mientras pases el lugar, llamar por teléfono a un amigo tuyo y empezar a conversar para que tu cerebro entre en un estado más de conversación y de ser más sociable. Y la segunda, que es más arriesgada pero que es más efectiva, es antes de llegar al lugar empezar conversaciones cortas y superficiales con gente que te vayas encontrando. Esto también te va preparando para entrar en tu modo social. Y la segunda es mejorar la percepción de la autoimagen, y para eso debes sentirte suficiente. Te ayudará mucho un vídeo que tengo sobre cómo hacer que no te importe lo que piensen los demás, pero lo importante es mejorar los aspectos de tu vida, y para eso deberás mejorar tu aspecto físico, tu estilo, tus habilidades sociales, que solo lo vas a conseguir practicando y hablando con más gente, y por último, mejorando tu estatus. Aquí tienes los enlaces que te había dicho antes de seducción. Nos vemos en el próximo vídeo. Sé implacable.